Hola, bienvenidos. En este nuevo video veremos cómo las relaciones sexuales pueden provocar una contaminación de nuestra aura al realizarse este intercambio de energías entre las dos personas. Si estás interesado, quédate a ver el video hasta el final porque te daré unos consejos de cómo evitar esta contaminación. Las relaciones sexuales están regidas por la ley de generación. Esto quiere decir que a todo en el universo hay un masculino y hay un femenino, y que la unión de ambos dará como resultado la procreación. También en una relación sexual está regida por la ley de la causa y el efecto. Conforme sea realizado este acto sexual, será el efecto que nos dará en nuestro cuerpo o en cada uno de los cuerpos que están juntos. Si es una relación buena, obtendremos buena energía. Si es una relación mala, tóxica, pues tendremos una mala energía. Cuando dos personas deciden estar íntimamente en una relación sexual, no solamente están compartiendo su espacio físico, también crean lazos emocionales, mentales y espirituales. También al tener la relación, damos poder y vibración de vida hacia esa persona por ese intercambio de energía. También se crean lazos kármicos. Esto quiere decir que el karma que viene cargando cada uno de las personas se hace unos enlaces en donde nos recibimos esa energía kármica de esa persona y nosotros también le damos nuestra energía kármica. Entonces, si dos personas o una de ellas tiene un karma viene cargando un karma muy negativo, eso es lo que recibiremos de esa pareja. Y eso se explica porque muchas parejas tienen su energía muy baja. Y al tener esta energía baja, pues sus defensas también estarán bajas. También en esta relación sexual se fusiona y se intercambia tanto el aura como la energía de las dos personas, se mezclan y hay un intercambio de esas energías. Entonces recibimos y damos energía, ya sea positiva o negativa. Y al alcanzar el orgasmo, el líquido seminal y el líquido vaginal se convierten en plasma energético. Y es ahí donde se hacen estas uniones o enlaces energéticos. Se hace una comunicación energética, aun cuando ya haya terminado la relación, aun cuando ya no estén juntos, esa conexión energética sigue por medio de este cordón energético. Y esa es una de las explicaciones de las relaciones adictivas, de que terminan, pasa un tiempo, vuelven a otra vez, se vuelven a buscar y y están así constantemente porque existe ese lazo energético y mientras no se corte, seguirán en esa relación tóxica. También al tener esta relación y esta conexión energética, recibiremos también malos pensamientos, bloqueos, obstáculos y también malas energías de la otra persona. Si la persona con la que hemos tenido relaciones sexuales y tenemos esta unión es una persona negativa, pesimista, con malos pensamientos, todos esos pensamientos, cuando él los tenga, por medio de ese cordón y de esa conexión energética, nos enviará toda esa negatividad. Y podemos estar enfermos sin causa aparente, siempre estamos enfermos y no sabemos por qué siempre tenemos que estar enfermos o cuál es la causa. Y la causa es eso, que la relación que tenemos con esa persona tóxica no la hemos cortado y nos está mandando constantemente mala energía. Y también estas conexiones o estas relaciones energéticas no solo se da
en una relación sexual física, cuando están las dos personas juntas. También se hacen estas relaciones cuando se tiene sexo por internet, por videollamadas, como le llaman ahora, el sexting, mandándose mensajes y fotos y todas estas cosas. Si los dos o una de las dos personas hace esto por placer, por morbo, por lujuria, y tiene muchas parejas, o es su actividad estar en el internet haciendo estas relaciones, estas videollamadas sexuales, pues ahí se está absorbiendo toda esa energía de las parejas con las que haya estado, ¿no? Entonces, por eso es uno de los peligros de el sexting o el cibersexo. Y el resultado de tener muchas parejas sexuales, lo que provoca en nosotros es que se forma un nido energético. Y esto ocurre cuando se tiene sexo con muchas parejas y que están contagiadas con energías de otras personas. O sea que no es una relación con solo una sola pareja, sino que cada una tiene relaciones o viene de otras relaciones sexuales cargando toda esa energía. Y eso se llama nido de larvas o de larvas energéticas, porque absorbemos toda esa energía que la otra pareja trae, producto de todas sus relaciones sexuales con otras parejas. Entonces esa energía nos llega, mala energía, y nos afecta, nos desequilibra en el cuerpo, y es por eso que estamos enfermos, que nunca estamos bien, tenemos excesos de ira, nos sentimos ansiosos, nos sentimos desesperados, porque esta energía se nos acumula en el cuerpo. Y cuando hay una relación extramarital, también contaminamos a nuestra pareja al llevarle también, porque va a tener una relación sexual con la pareja, y ahí le va a transmitir toda esa mala energía que ya adquirió, se la va a pasar a su pareja. Y en el caso en que producto de todas estas relaciones sexuales con varias parejas se produzca un embarazo, el producto o el bebé que viene en camino nacerá con cargas muy densas de energía, su vida será muy difícil y su calidad humana también será muy muy baja. Es por eso que muchas personas son, o que la gente dice, es que es malo de nacimiento, ¿no? Porque viene de ser concebido no en amor. Recordemos también que en cada relación sexual, estas energías que intercambiamos y esta unión de las auras se quedan en nosotros por 7 años. Entonces, si le vamos aumentando por cada pareja sexual que tengamos, pues eso se hace un nido energético y un nido de larvas energéticas. ¿Cuáles serían las causas o lo que provoca el tener muchas relaciones sexuales con diferentes personas, o tener la relación sexual con una persona altamente contaminada, que no está en equilibrio, que su nivel espiritual es muy bajo? Las causas son que obviamente obtenemos una alta contaminación energética. Aunado a nuestra energía, le aumentamos esa energía que absorbemos cuando tenemos una relación sexual, y toda esa energía tóxica y negativa la absorbemos, nos contaminamos nuestra aura con esa energía. Y esto lo que provoca muchas veces es que no se tenga parejas. Es una dificultad para tener parejas. Se tienen parejas a corto plazo, o se busca, o por alguna razón va marchando bien la cosa y de repente se pierde, se rompe la relación y no se puede tener pareja. Y pasan los años y no se explica por qué, porque está uno contaminado con esa energía kármica de las relaciones sexuales. Recordemos que un placer momentáneo será un problema permanente. Así es que hay que tener mucho cuidado con quién
decidimos tener intimidad y una relación sexual. Obviamente, pues puede tener también consecuencia de tener hijos no deseados, de enfermedades sexuales. Y una parte muy, muy importante y peligrosa es que cuando se tiene una relación sexual solamente por lujuria, por morbo, por pasar el rato, sin ninguna razón, al llegar al orgasmo, se abre un portal hacia los niveles altos, y puede, por medio de este portal que abrimos, como está hecho esta relación sexual solamente por morbo y por lujuria, provocar que entes negativos de bajo astral a través de este canal bajen hacia nosotros. Y ahondado en la energía que ya tenemos mala, a la de la pareja, todavía le podemos sumar la energía de ese ente negativo que aprovecha ese canal energético al abrirse, al tener un orgasmo. Y entonces tendremos que decidir y actuar con responsabilidad a la hora de un acto sexual. Tenemos que decidir dónde, cuándo y con quién vamos a expresar nuestra sexualidad. No es algo que se puede hacer como dar un beso y le doy un beso a cualquiera. El estar, como ya dije antes, al estar desnudos, tanto física como espiritual, como mentalmente, como energéticamente, tenemos que pensar muy bien con quién queremos compartir toda nuestra energía y qué energía es la que queremos recibir de la otra persona, ¿no? Energía negativa o energía positiva. Si pensamos que esa persona con la que nos está proponiendo o sentimos atracción para una relación sexual, obtendremos una mala energía, pues es mejor evitarla, porque los problemas, como dice ese rato, un placer momentáneo será un problema permanente. La relación sexual debe ser para dar vida, para tener una vida armónica, para tener felicidad, para tener amor, para que sea el acto sexual debe ser una forma más de demostrar el amor que se siente por una persona, no un medio para satisfacer un placer. El amor debe ser, la relación sexual debe ser una forma más de decir te quiero, te amo, quiero estar contigo, quiero demostrarte mi amor. Eso debe ser una relación sexual. Y esto va a ser plena, va a haber energía positiva y vamos a estar equilibrados. Entonces, como ya hemos visto, tener sexo sin amor lo que nos provoca es tener una suciedad del aura y contaminarnos con energías negativas. Cuando tenemos sexo con amor, pues se alcanzan planos elevados del astral. Se abre este canal energético de energía positiva de los dos, se alcanza el plano astral y recibimos energía positiva. Una relación con amor va a garantizar la transmutación de las energías, de las cargas astrales, de las cargas energéticas, mentales y de toda energía que sea inferior o negativa. Al tener una relación con amor, este intercambio de energía va a transmutar toda esa energía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir no a la pasión o a la relación sexual basado solamente en la pasión. No es que la pasión sea mala, pero si solamente hay pasión, si solamente hay morbo, lujuria, entonces ahí no es una buena relación. Si es una relación con amor, con pasión y con todo lo demás, entonces esa es una buena relación. Entonces, ¿cómo podemos curarnos de toda esta mala energía que vengamos cargando? Una es esperar 7 años. Como ya dijimos, cada relación sexual que tenemos y cada intercambio de energía y de aura y de todo este canal energético, conexión energética con la persona, esa energía nos dura en el cuerpo 7 años.
Entonces, ¿cómo podemos limpiarnos? Esperarnos 7 años para tener otra nueva relación sexual. Es difícil, en estos tiempos, es muy difícil renunciar a decir ya no tengo relación sexual por 7 años. Entonces, por lo menos podemos tener un ayuno anual. O sea, por un año no tener relaciones sexuales para limpiarnos de esta energía negativa. Limpiarnos un poco. Y la otra pues es hacerse limpias de energía y corte de estos cordones energéticos con una persona que esté capacitada para hacerlo. Y es donde, si estás interesada en esto, vuelvo a decirte, contáctanos, ponte en comunicación con nosotros y te diremos qué puedes hacer para que ya no te esté afectando más y para que esa comunicación energética con tu pareja o con las parejas que hayas tenido ya no estén afectándote, porque si, mientras no hagas algo, mientras no cortes estos canales y estas comunicaciones energéticas, vas a seguir padeciendo enfermedades, negatividades, bloqueos y, como se dice, cerrados tus caminos, hasta que no pongas manos en el asunto y cortes todas estas uniones energéticas. Pues hasta aquí el video, espero que te haya servido, que te haya hecho reflexionar acerca de cómo las relaciones sexuales afectan nuestra energía áurica y pues todo lo que tenemos que hacer para no contaminarnos con este tipo de energías negativas. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta, de compartirlo y de activar la campanita para que recibas una notificación cuando subamos un nuevo video. Si no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También quiero recordarte que si necesitas una consulta personalizada, déjame tus datos, comunícate con nosotros para que hagamos una cita y hacer un diagnóstico y poderte ayudar para limpiar toda esta mala energía. No dejes pasar mucho tiempo, contáctame para que te ayude. Con mucho gusto pondré en ti todos mis conocimientos para ayudarte a abrir tus caminos y a limpiarte de estas malas energías que obtenemos al tener una relación sexual tóxica y en nuestra vida diaria. Así que contáctame y nos vemos en el siguiente video muy pronto. Hasta luego.